El pecado nos hace perder la identidad de hijos de Dios. Y necesitamos recuperar esa identidad. La identidad de hijos de Dios. No somos esclavos del pecado, pero muchas veces nosotros, por nuestra arrogancia tal vez, por nuestra rebeldía, sencillamente porque queremos ir en contra de la voluntad de Dios, del orden establecido por Dios, a veces dejamos todo y queremos aventurar en el mundo. Y lamentablemente caemos en una serie de circunstancias, de cadenas que nos atan al pecado, y nosotros nos vamos alejando cada vez más de la casa, de nuestra casa, de la casa del Padre. Vamos a compartir esta historia del Hijo Pródigo en este tiempo maravilloso que nos llama a la reflexión, a meditar, a salir de esos Egiptos, a salir de esos lugares lejanos de nuestra casa y regresar a ella, regresar a nuestro Padre. El Hijo Pródigo, esta hermosa historia que contó Jesús y que quedó registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos que van desde el 11 al 24. Su amigo y servidor Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Vamos a compartir esta hermosa palabra de Dios y los invitamos para que reflexionemos juntos en la lectura de este hermoso capítulo. Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 24. Dice así: Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de esa tierra que lo envió a su hacienda a cuidar los cerdos, y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, volvió a casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir y se enterneció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado.
y empezaron a regocijarse. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Algo que me llama mucho la atención en este texto bíblico, entre tantos temas, queridos amigos que nos escuchan, entre tantos temas que se tocan aquí, hay uno en particular. El joven varias veces precisa en que ya él perdió la identidad de hijo. Dice: ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, porque ya no soy tu hijo. Ya yo perdí por mi prepotencia, por mi pecado, tal vez por mi rebeldía. Este joven tal vez pensó que ya había perdido esa gracia, ¿verdad? O esa bendición. Tanto así que él acepta. Él acepta. En el momento que él está reflexionando en ese lugar donde había ido, a esa ciudad, a esa hacienda donde lo pusieron a cuidar cerdos, que para él era un tema realmente denigrante. Los judíos no se relacionan, no tienen nada que ver con el tema de los cerdos, no pueden comer carne de cerdo. Hay toda una enseñanza, ¿verdad? Hay toda una manera de vivir. El cerdo es un animal impuro. Y este muchacho, una historia que la cuenta Jesús, un judío, dirigiéndose a sus hermanos, los judíos, entonces toma un ejemplo de un padre de familia y de un hijo de esa ciudad, de ese clan, y toda la escena, toda la explicación tratándose de una familia judía, para enseñarnos hasta dónde había caído este joven, hasta el punto de llegar a lo más bajo, llegar a cuidar cerdos. Imagínate, a un judío cuidando cerdos. En ese momento el joven se dio cuenta que había llegado hasta lo más bajo. Llegó hasta lo último, hasta lo más denigrante. Ahí seguramente él dice: sí, ya no soy merecedor inclusive de ser llamado hijo de mi padre. Ya perdí ese rango, ya perdí esa gracia, ya perdí esa identidad, ya no soy hijo. O sea, él aceptó su condición. Él reflexionó, identificó la raíz del problema, se humilló tanto, reconoció tanto, que dijo: sí, ya perdí esta gracia. Eso sintió él. Y comenzó a decirlo: voy a ir donde mi padre. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco de que me llames tu hijo. Ya no merezco, no me llames. Yo sé que ya yo perdí esa gracia. Pero Padre, ten misericordia. Dame por lo menos un trabajito ahí como los peones, en tu finca, en tu hacienda, en tu casa. Porque aún tus peones tienen mejor alimento que yo. Oiga, este joven, siendo hijo, llegó a tal punto que lo perdió todo. Perdió la dignidad de ser humano, perdió la dignidad de persona. Él mismo había perdido la dignidad. O sea, él mismo acepta y se da cuenta: bueno, voy a regresar. Con toda la vergüenza voy a regresar a pedir limosna a la casa de mi padre. Yo ya sé que ya no tengo nada que hacer. Yo ya sé que ya hay ni modo. Yo me equivoqué. Ya perdí toda esa esperanza. Ya no puedo hacer nada. Voy a regresar a la casa, pero de ahí tal vez ya no me van a aceptar como yo era aceptado antes. Pero de ahí la necesidad es tanto. Se me cae la cara de vergüenza. Voy a ir a pedir perdón, a humillarme. Que no me traten de la familia, que no me traten como el hermano o la hermana, que no me traten ni como la mamá. Yo me fui, me equivoqué, sí, está bien, de ahí me perdí en las drogas, en el pecado, en el adulterio, sí, me equivoqué. Caí hasta lo más bajo, pero no tengo nada. No tengo nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reconocer mi error, mi pecado, mi falta grave, y voy a regresar. Tal vez con la cara llena de vergüenza, con mi corazón hecho pedazos, mi corazón herido. Pero voy a regresar y le voy a decir: no me traten como su mamá tal vez, no me traten como su papá, no me traten como su hermano, no me traten como su hijo. Yo sé que me equivoqué. Trátenme aquí como un peón, como una empleada. Pero es que aquí tengo por lo menos algo que comer, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a este joven.
Pero ¿por qué llegó hasta ese punto? ¿Por qué llegó hasta ese punto? Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Y no se trata de juzgar, porque no podemos juzgar a nadie. Muchos somos los que llegamos a ese punto. Muchos llegamos a caer a lo más bajo. Este joven llegó a cuidar cerdos, pero hay mucha gente que lamentablemente cae en las drogas. Hay mucha gente que cae en el vicio del alcohol. Hay mucha gente que cae en la indigencia, en el pecado más tremendo, más grave. Y llegan a ese punto donde ellos mismos a veces se pierden el respeto por ellos mismos. Y se sienten ellos mismos tal vez se sienten así como una basura. Ya perdieron su dignidad. Se sienten mal, gravísimo. Pero es en ese momento, es en ese preciso momento, cuando Dios está más cerca de esta persona. Es en ese momento. Dios nunca abandonó al joven. Tanto así que el joven no pecó en ese momento. Una historia judía de un joven que, como los judíos no pueden comer cerdo, no pueden relacionarse con los cerdos. Imagínense que el joven decía, hasta me dan ganas de comer lo que le dan a los cerdos. Pero aún así, Dios no lo permitió. Dice que nadie se los daba. O sea, Dios no permite que usted llegue a lo más bajo, a lo último. Tal vez nosotros podemos sentirnos que ya tocamos el suelo, que ya no hay nada que hacer, que ya llegamos a lo más hondo de ese foso. Pero Dios todavía no permitió que este joven llegara a probar, a comer la comida de los cerdos. Ahí lo guardó Dios. Dios estaba siempre con él para un propósito especial. Este joven, cuando estaba en la casa de su padre, todo lo tenía. Tenía su rango de hijo, era el hijo menor. Eran 2 hijos, el mayor y el menor. Por lo general siempre el menor, siempre los menores dicen que son los que tal vez le falta un poquito más de experiencia, más de conocimiento, ¿verdad? Por lo general es lo que se enseña. Aquí este joven tal vez le faltó como más experiencia, como más madurez. Y le dijo al papá, padre, hagamos una cosa, repartan tus bienes y deme a mí la parte que me toca. Dame a mí la parte que me toca. Entonces, el papá dividió todo en 2 y le dio la parte que le tocaba a este joven. Claro, este joven se sintió tal vez poderoso, que lo tenía todo. Ahora sí, soy un heredero y tengo toda la juventud. Tengo toda mi vida por delante, voy a vivirla, voy a gozarla, voy a pasarla bien. Pero pensó en el momento, pensó tal vez solamente en el placer. Pensó en cómo salir de la casa. Tal vez en la casa solamente lo ponían a trabajar, solamente podía hacer tales cosas. Tenía que cumplir tal vez con algún trabajo en particular, con alguna rutina, con algo que era propiamente de la casa, de la familia. Como todos tenemos responsabilidades en la casa. Y tenemos que cumplir con las tareas de la casa, porque somos una familia y cada uno tenemos nuestras responsabilidades en la casa por el bien de la familia. Pero tal vez el joven, por ser joven, ¿verdad?, que es comprensible en todos los jóvenes adolescentes, tal vez no pensó correctamente, sabiamente, tal vez se dejó guiar por la aventura de la vida. Le pide el papá. Y el papá, tal vez con su corazón destrozado, quebrado, en el que su hijo se quería ir, y el papá, sabiendo que tal vez él no tenía la experiencia, le da la parte que le tocaba. Tal vez el papá sabía, como papá, sabía lo que su hijo iba a vivir en el mundo, lejos de su casa. Y el papá lo permitió. Sí, lo permitió. ¿Y por qué será? El papá sabía lo que él se iba a formar en la calle, en el mundo. Sabía que Dios lo iba a cuidar, sí. El papá sabía que Dios, su Dios, lo iba a cuidar, porque necesitaba que su hijo aprendiera, escarmentara por su propia cabeza, por su experiencia. El papá lo permitió. Tanto así que lo permitió, dice la palabra, porque dice que siempre el papá se quedaba viendo a ver si lo veía regresar, si lo veía venir. O sea, el papá tenía la esperanza, el papá sabía lo que estaba haciendo. El papá seguramente dice, yo voy a dejar, está bien, que haga las cositas, porque él se va a equivocar, eso es parte del aprendizaje.
Nosotros tenemos que equivocarnos en la vida. Tenemos que cometer errores para nosotros aprender. Hay de los que no aprenden y se llevan error tras error, ¿verdad? Pruebas y fracasos como que no aprendemos. Pero este joven, en su error, ahí aprendió y reflexionó. El papá siempre tenía esa confianza en que su hijo iba a recapacitar. El texto no lo dice, pero el papá, me imagino que todas las noches estaba orando a Dios para que protegiera a su hijo, para que Dios lo cubriera en el camino, lo protegiera de todo mal, que no cayera en desobedecer la ley, sino que más bien que Dios le diera la fortaleza y que se tenía que pasar por tribulación con el tal de que aprendiera, reflexionara y madurara, que Dios lo protegiera, que lo dejara, pero eso sí, que Dios lo protegiera. Y así fue. El hijo entonces, dice el texto, malgastó. Si por lo menos lo hubiera gastado bien, pero no lo gastó bien, dice, lo malgastó en los placeres del mundo. Se fue a un país lejano. Después llegó un tiempo, el joven estaba bien un tiempo, hasta donde le alcanzaba la plata. Disfrutaba, tal vez invitaba a los amigos, tal vez hacía fiesta. ¡Ah, yo soy hijo de mi papá! Yo tengo un nombre famoso y mi papá me dio una herencia y aquí estoy yo disfrutando, me siento como un príncipe. Y hay más de uno el día de hoy, jóvenes y no tan jóvenes, que nos creemos a veces príncipes y andamos en la calle figurando, y yo soy el hijo de mi papá, yo soy el hijo de mi mamá, yo soy de renombre, y aquí estoy, y hagamos fiesta. Y hay vemos muchos así, ¿verdad? Y llegará un momento en la vida en que Dios tocará nuestro corazón, en que Dios mandará una prueba para quitar de nosotros ese corazón orgulloso, vanidoso. Y Dios lo hace sencillamente porque nos ama, porque nos quiere salvar. Dios lo hace porque es un Padre bueno. Nos quebranta para que nosotros podamos abrir los ojos, podamos entender. Dios nos acompaña en el camino. Dios fue acompañando a este joven desde que salió de su casa, desde que se fue al país lejano, porque Dios estaba trabajando con el joven. Dios nunca lo abandonó. Siempre lo acompañó, siempre lo guió. Dios le cuidó la vida, nadie lo mató en el camino, él no murió en el camino, Dios lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, sí, lo estaba educando, sí, lo estaba reprendiendo en el camino, sí, porque Dios al quien ama, al quien recibe como hijo, lo reprende para educarlo, dice la Biblia, porque lo ama, porque nos ama. Dios a quien recibe como hijo, lo reprende con el fin de ayudarle, de salvarlo, de darle una bendición mejor, una bendición maravillosa. Dice la Biblia, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Libro de Jeremías. Dios sabe lo que quiere para nosotros. Y Dios permitió que este joven gastara todos sus bienes para que el joven madurara y se diera cuenta de que la felicidad no está en el dinero. No está en un corazón soberbio, no está en la prepotencia, en el orgullo, en la vanidad. No, la felicidad está escondida en lo más hondo de tu corazón. Es un asunto de decisión. Yo decido ser feliz donde estoy. Este joven tal vez no era feliz en su casa, no porque su casa no le diera la felicidad, si en su casa lo tenía todo. Tenía la estabilidad, tenía su padre, tenía el renombre, tenía todas las comodidades, tenía todo en su casa. Y aún así el joven no era feliz. Quería vivir la aventura de la vida, pero salió a buscar una felicidad en el peor lugar, en el lugar más equivocado. La felicidad está en casa. Y a veces nosotros queremos buscar la felicidad afuera, cuando la felicidad está en el corazón. Yo soy el que decido ser feliz en cualquier parte donde yo esté. Yo soy el que decido ser feliz. Y el lugar más correcto para ser feliz es en la familia, es en la casa, es en el hogar.
Porque ahí es donde usted nació, donde a usted lo criaron, lo educaron, su familia. Este joven, entre tantos errores que cometió, violó uno de los mandamientos. Honrarás a padre y madre. No los honró. Se fue de la casa. Ahí fuimos nosotros cometiendo muchos pecados. Cogemos la calle, nos aventuramos, el pecado, los egiptos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, y podemos andar en todos los pueblos pecaminosos, ¿verdad? Y nosotros ahí cayendo en pecado, hasta que llegamos en un momento de la vida en que nos pone a pensar, ¿por qué he llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estoy? A la altura de mi vida, ¿dónde estoy? Llegamos al siglo XXI, a este año en el que estamos ahorita. ¿Y qué he hecho? Hacemos tal vez, echamos la mirada atrás al pasado y vemos toda nuestra historia y podemos ver nosotros todo el camino, todo el desierto por donde nosotros hemos venido avanzando y caminando. Y hemos visto tal vez en nuestro pasado tiempos buenos, tiempos complicados. Y vamos haciendo toda un análisis de nuestra historia de vida y llegamos al día de hoy. ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Estoy yo en una condición buena? ¿Estoy cosechando lo que yo sembré en el pasado? Posiblemente sí. Posiblemente no tenemos nada, porque en el pasado no sembramos nada para cosechar el día de hoy. Pero hoy por hoy, tenemos una dicha, una suerte, una bendición, la vida. Hoy podemos sembrar para recoger más adelante. El cambio lo podemos hacer ya, el cambio lo podemos hacer ahora, en este tiempo de reflexión. Podemos cambiar, podemos meditar como lo hizo este joven, el hijo pródigo. En el peor momento de su vida, cuando se sentía lo más bajo, ahí fue donde reflexionó. Dice Lucas capítulo 15, versículo 17, dice, al fin volvió en sí, al fin, por fin, hasta que por fin volvió en sí, después de tanto tiempo de andar malgastando todo en el pecado, en el mundo, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mundo, por fin volvió en sí, dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Al fin volvió en sí y pensó. ¡Wow! Se puso a pensar. Por fin utilizó el cerebro para algo. Se puso a pensar, a reflexionar toda su historia de vida. Puso una balanza. Yo en mi casa tenía esto, si yo me hubiera quedado en la casa, hubiese tenido tal vez un futuro mejor, pero bueno, yo decidí irme, aventurar, todo lo gasté, y mire, le di a mi cuerpo alegría Macarena, disfruté la vida, pero hoy no tengo nada. Entonces ahí comenzó a pensar, ahí comenzó a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, quitar y poner, y dijo, bueno, necesito hacer un alto en mi camino. Por fin se puso a pensar, por fin se puso a reflexionar, volvió en sí, dice la Biblia. Y ahí tomó la mejor decisión. Es en ese momento cuando se toman las mejores decisiones. Hay un proceso, volver en sí, recapacitar, ponerse a pensar, reflexionar, mirar nuestra historia de vida, sumar, restar, quitar, poner, etc. Es reflexionar, porque necesitamos, familia, necesitamos seguir caminando. El tema es, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué caminos voy a andar yo en el futuro, a partir de ahorita? Necesito levantarme y seguir caminando, pero ¿cómo voy a caminar? ¿En este mismo camino que he andado? ¿En el camino del libertinaje, del error, de la ignorancia, de falta de fe? No me interesa lo que pasa en la sociedad, no me importan las cosas de Dios. ¿O voy a centrar mi vida, voy a centrar mi familia, mi matrimonio, a mis hijos, mi trabajo, me voy a centrar yo? ¿Hacia dónde voy? Entonces estamos en un punto vital de nuestra vida, la reflexión. ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Dónde vas a estar para este fin de año? ¿Cómo te ves dentro de 3 años? ¿Dentro de 5? ¿De 10? ¿15 o más? La decisión está ya hoy en tus manos. Necesitamos pensar hacia dónde vamos. El hijo pródigo
Si hubiese continuado en ese tipo de vida, tal vez sí se hubiera animado a comer lo que le echaban a los cerdos. Hubiese terminado peor, mal, fatal. Pero en ese preciso momento, en el momento más complicado de su vida, en el momento en que se sintió lo peor, lo más bajo, ahí lo tocó el Espíritu de Dios. Le sacudió el corazón, su mente, su razón. Y el joven se puso a pensar: yo en mi casa tenía la identidad de hijo. Aquí lo perdí. Lo perdí en el pecado. Por mi error, por mi mala conducta, por no saber administrar bien mi vida inclusive. Lo perdí. Él reflexiona, se da cuenta de su error y toma la decisión de regresar. Ahí nada de orgullo. Voy a regresar. Ay, yo no voy porque yo soy muy orgullosa, muy orgulloso. Yo no voy a pedir perdón. No, el joven bajó su ego, su orgullo, se dio cuenta en la vergüenza que había caído y dijo algo maravilloso. La mejor decisión que usted y yo podemos tomar en nuestra vida. El joven dijo: me levantaré. Me levantaré de este lugar, me levantaré de este vicio, me levantaré de este pecado, me levantaré de esta condición, me levantaré de esta cama de depresión, me levantaré de este lugar, del suelo donde he caído, me levantaré de aquí. Tomó la decisión él solito de decir: me levantaré y regresaré. Gloria a Dios. Me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Le voy a pedir perdón y le voy a decir: Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo porque he pecado, ya no soy digno. Trátame como a uno de tus trabajadores. ¿Y qué fue lo que hizo el papá? El papá lo recibió, lo abrazó y sí le dio la identidad de hijo nuevamente. El papá dijo: espérate un momento, papito, usted sí es mi hijo. Usted tal vez viene con ese pensamiento porque usted viene arrepentido, con el corazón herido, pero yo quiero decirte algo: tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi hija. Es lo que te dice Dios a ti, hermano y hermana. Tal vez nos sentimos mal por el pecado que hemos caído y nos sentimos tal vez una basura. No me siento yo hijo o hija de Dios, yo me equivoqué, pero Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te recibo, dice la Biblia, Lucas capítulo 15, que el papá mandó a ponerle vestidos nuevos, una vestimenta nueva. Lo vistió como auténtico hijo nuevamente, como el príncipe de esa casa, porque era el hijo. Le puso un anillo en su dedo, lo reconoció, le dio la identidad de hijo, de hija, para ti también, hermano y hermana. Le puso nuevas sandalias, un calzado nuevo, o sea, una dignidad nueva. Lo rescató de donde él había salido. Eso va a ser Dios contigo y conmigo. Dios nos devuelve esa identidad cuando usted y yo salimos del pecado, salimos de la inmundicia y tomamos la decisión de levantarnos, nos reconciliamos con Dios, le pedimos perdón a Dios, llegamos nuevamente a la casa de Dios y Dios te va a abrazar. Por eso Cristo murió con sus brazos abiertos, porque está en una actitud de recibirte constantemente. Dios te abraza en Cristo Jesús. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte a ti la libertad, para sacarte de esos lugares horribles de muerte, de pecado, de miseria, de depresión. Y Jesús está dispuesto a abrazarte. Lo único que Él necesita es que tú te acerques a Él. El joven se levantó y fue a la casa del Padre. El Padre lo estaba esperando. Dios te está esperando, dice Isaías. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dios aún puede ser hallado y Dios se deja encontrar por aquel que le está buscando. Él está ahí, esperando que tú regreses. Por algo importante, la decisión está en nosotros. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de salir de esos pozos oscuros del pecado, de las drogas, del alcoholismo, de toda enfermedad de muerte, de pecado. Usted y yo tenemos que salir de esa condición.
Tenemos que salir de esa condición de los cerdos. Tenemos que salir de ahí, como el joven, el hijo pródigo, estaba cuidando cerdos. Él salió de ahí, pensó, reflexionó, voy a volver, le voy a pedir perdón a mi padre. Y Dios lo recibe. Bueno, el papá lo recibe, lo abraza y le devuelve la dignidad de hijo. Eso hace Dios contigo y conmigo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, familia? Recapacitar, volver en sí, reflexionar, pedir perdón, reconciliarnos con Dios y ponernos en camino, ir saliendo. Todo este tiempo de reflexión es para eso mismo, para caminar, para buscar el camino que nos regresa a casa, volver a Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Cristo te está esperando en la cruz para abrazarte y para hacerte una persona nueva. Cristo resucitó y con Él nosotros vamos a resucitar también. El hijo pródigo salió de ese lugar de muerte. El papá, cuando lo recibió, le devolvió la vida, le devolvió esa dignidad de hijo. Y este joven pudo entonces recuperar esa identidad de hijo de Dios. El pecado a nosotros nos hace perder esa identidad de hijos, pero para eso murió Cristo en la cruz, para dejarnos el camino abierto de regreso a casa, a la casa de nuestro Padre Celestial. Cristo lavó con su sangre, lavó nuestra vida, nuestro cuerpo, quitó de nosotros el pecado y nos deja el camino abierto para regresar a la casa del Padre. Esto es un tiempo especial, familia, para volver, para reflexionar. Salgamos de todos esos lugares y pongámonos en camino. Regresemos a la casa de nuestro Padre.